Por otro lado, volvemos a esta escena, y Cordelia piensa que algo no está bien, pero le pide a Yvonne que sea honesta con ella, e Yvonne se queda viéndole serenamente, mientras que Cordelia menciona que creyó pensar que la princesa Yvonne Argentro se enfadaría y comenzaría a actuar como loca. Pero Yvonne se queda en silencio, y le pregunta a Cordelia, que si eso es todo. Esto sorprende a Cordelia, que le pregunta que qué dice, e Yvonne dice que ella fue a ver de muy temprano en la mañana, así que pensó que tenía algo importante que discutir con ella. Ante esto, Cordelia se pregunta si acaso está dudando de ella, porque tiene una actitud extrañamente tranquila, hasta el punto de que parece que le está cuestionando, y tal vez la princesa es una persona mucho más peligrosa de lo que pensaba, y tiene que deshacerse de la princesa antes de que las cosas se pongan más complicadas. Y Cordelia pregunta, que sí puede haber algo más importante que eso, porque al parecer no entiende la gravedad de la situación, porque incluso si no hay intenciones ocultas en las acciones de la princesa, pregunta que quién lo creería, porque son las palabras de una mujer malvada que no se detuvo ante nada para ganarse el corazón de Su Alteza el príncipe heredero, y en el mundo social ya circulan rumores de que la princesa está utilizando al duque de Yels. Y el príncipe heredero, el duque de Yels, y ella, pregunta que si tienen que sufrir tal humillación por culpa de la princesa, y con mirada extraña, dice que debería comportarse princesa, a menos que su pasatiempo sea ser el centro de atención a base de rumores, y ésta piensa que si logra que pierda el control hasta el punto de volverse loca se destruirá a sí misma, y con cara de bastarda loca retorcida, menciona que ahora espera que haga lo que siempre hace, y destroce y queme todo lo que está frente a ella, y se destruya a sí misma, porque si lo hacen la acusarán de haber atacado al amante del príncipe heredero y princesa del reino madre, y se pregunta si podría haber un mejor final para la princesa que ese, pero la princesa levanta su mano, y Cordelia se percata de ello, y piensa que eso es, y espera que caiga en la trampa. Pero Yvonne tomó su tenedor, y lo dirigió hacia el cherry que estaba decorando su pastel, y mientras lo come, dice bueno, porque lamenta escuchar que esos rumores se estén extendiendo, y como dijo antes esa no es su intención. Esto deja incierta a Cordelia, mientras que Yvonne sigue comiendo tranquilamente, y dice que más importante es Su Alteza. El príncipe heredero ya tiene una encantadora amante de la que no puede apartar los ojos, y no tiene nada de qué preocuparse, y pregunta que si no es así, y por lo tanto, si tiene algún problema cree que sería mejor que lo hable directamente con el príncipe heredero, y no moleste a personas que no tienen nada que ver con eso. En ese instante Cordelia le grita a la princesa, pero entra alguien y dice que es suficiente. Es Barden, que dice que pasaba por ahí y escuchó su conversación por casualidad, y no suele entrometerse en asuntos de señoritas, pero si vuelve a insultar a su hermana no lo tolerará. Cordelia se ve enojada, y piensa que ahora que su hermano ha ido a defenderla no tiene más remedios que retirarse por ese día, y tendrá que idear otro plan para destruir a la princesa. Cordelia dice que se siente muy avergonzada, y no pudo controlar sus emociones y dijo algo que no debería haber dicho, y sabe que no es una excusa válida. Pero le confundió mucho que el príncipe heredero enviara eso, y Yvonne pregunta que qué es eso. Y Cordelia dice que ese es un regalo que Su Alteza el príncipe heredero envió a través de su criada. Barden pregunta que qué tiene que ver eso con su hermana, y Cordelia, entrando en su papel de estúpida lagrimona, dice que la criada se equivocó porque ese regalo no era para ella. Y si leen la carta adjunta sabrán que ese regalo es para la princesa Yvonne. La prota y su hermano se miran, bueno, o miran el regalo detenidamente. Y Cordelia dice que no va a justificar su comportamiento con eso. Sin embargo, deben saber que no actuó con malas intenciones, y ahora sí le disculpan. Esta se inclina y se marcha, mientras Yvonne y Barden se quedan viéndole, y Barden suspira e Yvonne pregunta que qué fue eso, pero Barden le dice que lo hizo muy bien, y nunca pensó que la dejaría ir. Ante esto Yvonne mira y sonríe muy felizmente, y dice que todo es gracias a su hermano porque estaba tan inquieto detrás de la puerta que sintió que se hacía algo. Se derrumbaría, así que lo aguantó. Barden le pregunta si lo sabía, y que desde cuándo, y dice que lo siente, porque no quería escuchar a escondidas, simplemente estaba preocupado por ella. Yvonne dice que lo entiende, y lo hizo por su temperamento. Pero esta piensa que no son palabras vacías, porque realmente fue muy afortunada de que Barden estuviera ahí,
porque pudo decir todo lo que quería expresar porque pensaba que Varden estaba detrás de la puerta, y si fuera la verdadera Yvonne ese asunto no habría terminado con una conversación, y piensa que 30 semanas de reflexión no habrían sido suficientes, y aunque se esforzó mucho en no relacionarse con la pareja principal, al final todo resultó así. Pero Varden dice que a propósito, le dice que no abra esa caja por ninguna razón, y pide que se la dé para tirarla cuando vaya de camino al trabajo. Yvonne dice que no, y ella se encargará de eso y él no debe llegar tarde, y le pide que se dé prisa. Pero Varden pide que entonces, le pregunta que sí va a botarla, porque debe hacerlo, y cuando regrese lo comprobará personalmente. Yvonne dice que sí, y en el instante que queda sola, se pregunta que qué demonios contiene esa caja, para qué Cordelia se enfadara tanto. Después de esto, pasamos a un carruaje, el mismo en el que viaja Cordelia. Esta misma llama a alguien llamado Pem. E inmediatamente surge una sombra, y esta cosa extraña le pregunta si le llamó. Y Cordelia le pregunta que cómo está el brazalete. Pem dice que por supuesto que lo encontró, y le pregunta si quiere que lo destruya en ese momento, pero Cordelia dice que si el brazalete desaparece justo después de que se fue, podría generar sospechas, y por lo tanto le pide que lo mantenga bajo observación, y lo destruya cuando tenga otra oportunidad. Y piensa que lo del brazalete está resuelto con eso, y lo único que queda es la princesa, mencionando que había escuchado rumores de que la princesa había cambiado, pero pensó que era un truco, ya que esta misma espiaba al príncipe heredero quien tenía a una persona vigilando a Yvonne, y este informaba de un posible cambio. Pero el príncipe heredero no creía esto, y le pidió que no baje la guardia. Pero Cordelia sigue mencionando que después de todo las personas no cambian tan fácilmente. Pero sin embargo, la princesa que conoció ese día no era la misma villana Yvonne que solía conocer. Esta se ve un poco enojada y triste a la vez, y piensa que ni siquiera se inmutó cuando vio el regalo disfrazado que envió el príncipe. Y es frustrante, porque ahora no está segura de si utilizará el manantial del sol, mencionando que el manantial del sol fue ideado originalmente para ganarse el favor de los nobles ingenuosos. Y entre los nobles, se le conoce como un baño que otorga una piel radiante. No obstante, su uso frecuente puede desencadenar una enfermedad terrible, y solo ella conoce la cura para esa enfermedad de la piel. Es decir, es la única que podrá salvarlos, y los nobles le alabarán cuando los cure sin nada a cambio, y por eso intenta domarlos de esa manera. Pero esta suspira preocupada, y Pem dice que las cosas no han resultado como esperaba, y ella no estuvo dispuesta a unirse a ellos. Pero Cordelia le pregunta que cómo que a unirse, que a qué se refiere, y Pem dice que antes de salir de la habitación le echó un vistazo por un momento, y pudo sentir que también dominaba la magia negra, y le pregunta que si no era su intención reclutarla. Esto deja incierta a Cordelia, la misma que se pregunta cómo no pudo darse cuenta antes, porque si la princesa resulta ser una hechicera oscura, tendrá sentido que pueda detectar su familiar con tanta facilidad y escuchar los sonidos dentro de las barreras, y puede que sea una hechicera oscura que no hayan descubierto. Cordelia le da las gracias a Pem por esa información valiosa, y le pide que ahora regrese a la mansión y complete su misión, y que tenga cuidado de no ser descubierto. Este dice que está bien, lo hará, mientras que Cordelia piensa tener una nueva estrategia en mente, y se acusa a la princesa de ser una hechicera oscura. Dejará que la familia imperial Berbent se encargue del resto. Y no será difícil crear pruebas convincentes, y su objetivo es convertirse en la princesa heredera sin importar qué. E incluso si eso significa superar cualquier obstáculo en su camino. Y en ese instante desde fuera se ve un cabello un poco familiar, y también se ven unas hermosas rosas. Y podemos ver al duque de Yels, el mismo que piensa que es la hora de la cena, pero se pregunta si habrá ido demasiado temprano, pero este se desmonta de su caballo, y lo entrega a una persona, mientras piensa que ansía reunirse con Yvonne ese día. Y este se ve bastante feliz, e inmediatamente podemos ver a Yvonne salir repentinamente por una ventana. Esto sorprende mucho al duque, el cual se fascina al ver a Yvonne, pero ésta abre su mano repentinamente, lanzando algo que brilla bastante, cuestión que deja más sorprendido al duque, e inmediatamente se crea una fuerte explosión. Pero bueno, 15 minutos antes del suceso podemos ver la carta que envió el príncipe heredero, o mejor dicho, la bastarda de Cordelia. Esta carta dice:
que lamenta escuchar que ha estado tan ocupada que no pudo asistir a la fiesta del té que le invitó personalmente. Y además, cree que la causa de una gran decepción en esos últimos tiempos, y de manera casual, escuchó en la fiesta que ese baño de burbujas se ha vuelto muy popular entre las damas y señoritas últimamente, y en cuanto lo supo inmediatamente pensó que la princesa disfrutaría de ello, y conseguirlo no fue tan fácil. Así que por favor, espera que puedo utilizarlo al máximo. Atentamente Adrián, el bastardo del príncipe heredero. E Yvonne se ve enojada, y piensa que actúa como si fuera su pareja, y tenía razón en estar enojada. Pero es un baño de burbujas y parece bastante caro, y se pregunta si debería tirarlo. En ese instante alguien llama a su Alteza, dice que es Carol. E Yvonne le dice que adelante. Carol dice que acaba de recibir una carta de Palte, diciendo que pueden producir cosméticos de Rhodia. Yvonne pregunta que sí de verdad, y dice que excelente, porque ahora solo necesitan decidir qué productos van a hacer. Carol le pregunta si tiene algo en mente, e Yvonne se queda pensativa observando lo que tiene en sus manos, y piensa que ahora que lo piensa. Dicen que ese baño de burbuja es popular entre los nobles en esos días, y es un buen ejemplo de un producto que ha atendido a la venta a la alta demanda en verano, y todos están usando ese producto. E Yvonne se pregunta, que por qué entonces no se une a eso, porque podría ganar popularidad rápidamente. Y dice que lo ha decidido, y hará un baño de burbujas. Carol dice que gran idea, pero por cierto. Pregunta que si eso en su es el manantial del sol, Yvonne se sorprende, y le pregunta que si ese es su nombre, porque debe ser famoso entonces. Carol dice que sí, y se dice que hace que la piel sea suave como la seda, y es tan popular ahora que es difícil de encontrar incluso si se gasta mucho dinero. Yvonne se sonroja, y pregunta que cuánto cuesta. Carol dice que alrededor de 10 millones de moneda de oro por botella según tiene entendido. Esto sorprende mucho a Yvonne, que exclama 10 millones. Yvonne piensa que casi tiró 10 millones de monedas de oro a la basura, y mejor lo guardará y lo venderá. Pero Carol pregunta si podría ser un regalo del duque de Yels. En ese instante se crea una pausa, en la que Yvonne recuerda al duque de Yels dándole las gracias, y esto le sonroja mucho, bueno, bastante. Pero Yvonne dice que no es así, y pregunta que si sabe que es una botella de hacha. Carol dice que bueno, ¿por qué no crees que haya alguien que no se enamore de una princesa tan perfecta? Y si ella estuviera en su lugar le darías regalos todo el tiempo. Yvonne dice que es interesante, aunque lo elogiara así no le llevara a ningún lado. Pero ésta se queda mirando algo, y llama a Carol. Pero a Carol le pregunta que qué quiere. E Yvonne dice que sus aretes, y uno empieza a brillar bastante. E Yvonne piensa que no puede ser, y menciona que en cuanto vio los aretes brillar de manera inquietante de repente le llegó a la mente una escena familiar. Esta tomó el arete arrancándolo directamente desde sus orejas, corriendo con él en la mano, y lo único que tenía enfrente era una ventana a la cual se acercó a toda velocidad, la abrió, y en ese corto instante calculó que no habría nadie en el jardín, lanzándolo arriba de nuestro lindo y hermoso duque, porque no consideró ninguna variable, y cuando se dio cuenta y él estaba ahí, se creó una explosión bastante fuerte, y no pudo detenerlo porque ya había ocurrido. Después de esto, podemos ver a Yvonne entre todo el humo preguntar que qué sucedió, y preguntarse que si hace un momento no estaba el duque de Yels ahí, y ésta se ve preocupada, y dice que no e inmediatamente se asoma a la ventana y llama a Anguilas, y podemos ver que ésta se queda en silencio e incierta, y se puede ver una espada emergir de los escombros, y al duque más serio que de costumbre. Yvonne piensa que gracias a Dios está salvo, y cierto, pero podemos ver la mirada del duque, y también a Yvonne muy preocupada, pensando que es un alivio. Pero se pregunta que cómo puede arreglar eso, o que si le creerían si le dijera que fue un error. En ese instante, Carol le pregunta a la princesa si está bien, e Yvonne le dice a Carol que está bien, y le pregunta si no se lastimó. Carol dice que no. Ella está bien gracias a la princesa. E Yvonne dice que eso es bueno, y debe haberse sorprendido mucho, así que le pide que vaya y descanse un poco. Carol dice que está bien, y llamará a algunas personas para despejar la habitación. Pero Yvonne le pide que entonces le haga un favor, porque tiene que salir, porque el duque de Yels quedó atrapado en la explosión. Carol le pregunta que qué dice, porque fue por su culpa, y pregunta que qué debe hacer para la princesa, o que sí estará bien el duque,
pero Yvonne le pregunta que por qué eso es su culpa, porque fue ella quien le dio la bomba, y ella la tiró, así que no tiene que preocuparse. Carol llama a la princesa, pero ésta sale rápidamente deteniéndose un segundo al otro lado de la puerta, e inmediatamente empieza a correr, preguntándose simultáneamente que qué debe hacer, qué debe hacer. Esta baja los escalones muy rápido, y piensa que incluso si actuó tranquila arrojó una bomba en la cara del duque. Pero llegado al final de las escaleras hay muchísima gente, e Yvonne se pregunta, que por qué el artefacto en el pendiente se autodestruyó en ese momento. Y mientras llora dice que no lo sabe, pero pasamos a otro lado, y la gente sigue amontonándose alrededor del duque de Yells. Pero alguien pide que por favor salgan del camino, porque es la princesa, y la princesa que era indiferente a esos asuntos, y piden que se quiten del medio, e Yvonne piensa que hubo una gran explosión. Así que pensó que debía haber sido un desastre, pero se ve mejor de lo que pensaba, y este está mirando a los alrededores. En ese instante llega el escolta de la princesa, que dice que hasta ella se dio cuenta, y como puede ver el daño no es nada en comparación con el tamaño de la explosión, y fue gracias al duque de Yells quien visitó la mansión en el momento adecuado, y absorbió la explosión con su aura y es un maestro de la espada realmente genial. Yvonne dice que lo entiende, y el escolta dice que hará todo lo posible para atrapar al culpable, pero Yvonne piensa que no es necesario, y ésta le pregunta si podría quitarse del camino dándole un codazo que le saca todo el aire. Y podemos ver que este quedó lanzado en el suelo, y uno de los guardias le pregunta al señor Rodin que si está bien, pero su alma está dejando este mundo. E Yvonne le pregunta a la princesa que qué hizo mal, bueno, se pregunta a ella misma, pero suspira, preguntándose que qué acaba de decir primero, porque fue un accidente y lo lamenta, y mientras Yvonne se acerca, las personas le preguntan al duque que si está seguro que se encuentra bien, porque lo sanarán, el duque dice que está bien, pero más que eso. Y en ese instante Yvonne se acerca, y ésta piensa que aún no ha decidido qué decir, pero ésta llama al duque, y piensa que hay Dios, porque en ese punto debe estar realmente enojado, y desde una toma más alejada, las personas exclaman a Dios y piden que miren esos ojos, porque se ven bien juntos. Pero Yvonne piensa que no es así, y se ve aterrador, y está desviando la mirada. Le pregunta al duque si tiene alguna lesión, el duque dice que está bien. Sin embargo, fue inesperado, porque mientras sacaba la espada, las rosas que tenía para Yvonne resultaron dañadas. Yvonne se pregunta que cómo que rosas para ella, que por qué, y ésta dice que se alegra de que esté bien, pero se pregunta que por qué Anguilas no iría con las manos vacías, porque se están viendo así que solo es cortés, y solo tiene que aceptarlo de esa manera. E Yvonne dice que esas flores son para ella, así que puedes quedárselas, y pregunta que si no es así, y ésta las toma, y dice que también quería algunas flores para decorar su habitación. El duque dice que si ese es el caso ir a buscar otras flores. Yvonne dice que no, esas son perfectas, y le da las gracias. Y por cierto, le pregunta que lo trajo a la mansión Argentros, el duque dice que el señor de la torre de hechiceros le invitó a cenar ese día, y podemos ver que ambos se quedan en silencio, en bastante silencio. Por Yvonne se ríe, y dice que llega muy temprano, y le pregunta si no es así, el duque está un poquito nervioso, y dice que tenía algo que hacer cerca pero terminó antes de lo esperado, y por eso fue. Yvonne se pregunta que cómo que su padre, ¿por qué no cree que esté mintiendo? Pero que por qué lo invita. Y además de eso, la razón por la que llegó tan temprano podría ser que tenía otros planes. En ese instante, llega una persona que se inclina y le dice a la princesa que es el capitán de la guardia. Yvonne se sorprende y dice que sí, capitán. El capitán dice que hubo un incidente con una explosión en la calle principal de la mansión, y le pregunta si sabe algo al respecto. Yvonne dice que eso, y se ve muy nerviosa, mientras que el capitán dice que los testigos no fueron otros que el duque de Yells quien estuvo presente en la escena, pero dijo que no estaba seguro, y no encontraron pruebas concretas en el lugar. Yvonne le pregunta si dijo que no sabía nada, y podemos ver que el duque está muy tranquilo y muy feliz, e Yvonne vuelve a llamar a Anguilas, mientras que el capitán de la guardia se queda incierto. Pero el duque de Yells dice parecer que Yvonne tampoco tiene nada que señalar, y si recuerda algo se lo dirá. Así que antes, le pide que investigue a otras personas, el capitán se inclina, dice que está bien, duque, y le informarán después de investigar,
y Anguilas dice que entonces. Le pregunta a Yvonne si le puede guiar, Yvonne se queda incierta, pero se sorprende y dice que sí. Le mostrará todo el salón, y esta se pregunta si está tratando de llegar a un acuerdo con ella, creando varias escenas. Y en una el duque dice que tendrá que preparar una indemnización por los daños, y en otra dice que sí explota una bomba enfrente de él una vez más. E Yvonne piensa que puede ser una indemnización o una amenaza, y esta se marcha con el duque muy pensativa, porque por supuesto está agradecida de que no le haya convertido en un alboroto frente a tanta gente, y estos siguen caminando mientras escuchan murmullos. E Yvonne piensa que tiene mucho miedo de lo que pasará después, y estos llegan a otro lado. Bueno, el duque dice que eso es quizás, pregunta que si es el salón privado de Yvonne, e Yvonne dice que así es, y el salón en el primer piso parecía ser ruidoso, pero esto porque ella piensa que tienen que negociar en secreto. El duque dice que las ventanas están rotas, y parece que la secuela de la explosión fueron grandes, y le pregunta a Yvonne que si está bien, Yvonne dice que sí, está bien, solo está un poco sorprendida. Y Anguilas le pregunta a Yvonne si puede preguntarle que por qué lo lanzó fuera y no usó magia defensiva. Esto sorprende a Yvonne, que piensa que él es muy perspicaz como de esperar, porque es un investigador imperial diferente. E Yvonne dice que eso, por el duque empieza a acercarse. E Yvonne se pregunta que qué debe decir, porque parece que la arrestará si responde de una manera incorrecta, y tendrá que decirle la verdad. O sea, tendrá que decirle que no puede usar magia. El duque está muy cerca, y llama a Yvonne, y con una cara seria le pregunta si le arrojó la bomba deliberadamente.